En mi colonia sucedió algo que fue 100% verdadero, y hasta la fecha se sigue contando este impresionante evento. El vecino de enfrente solía relatarnos una historia que hasta hoy me deja pensando. Era un señor de edad avanzada, y tendría unos 85 años cuando nos la contó. Decía que cuando sus hijas eran adolescentes, un enorme gato de color negro aparecía cada noche sin falta y se echaba sobre la barda de su casa. Lo inquietante era que el animal las miraba fijamente con una intensidad casi humana. Ocurrió así por mucho tiempo, noche tras noche, siempre el mismo gato y siempre la misma mirada. Un día, cansado y molesto por la presencia del animal, el señor tomó un arma y le disparó. El tiro dio justo en una de sus patas traseras, y el gato huyó herido entre los matorrales. Desde entonces no volvió a regresar, pero lo más extraño sucedió días después. Otro vecino de la cuadra dejó de salir durante los mismos días que habían pasado desde aquel disparo. Cuando al fin se dejó ver, lo hizo rengueando, con una venda en la misma pierna donde el gato había sido herido. Nadie entendió por qué cojeaba, pues jamás había tenido problemas para caminar, y tampoco dio explicación alguna. Con el tiempo aquel vecino comenzó a enfermar de manera inexplicable. Era algo sumamente raro, pues apenas rondaba los 40 años, pero 3 semanas después de aquel evento perdió la vida. Durante el funeral los familiares contaron que los de la funeraria les habían dicho algo inquietante, pues el cuerpo presentaba una herida en la pierna izquierda casi a la altura del muslo. Lo más extraño era que la lesión no mostraba signos de cicatrización, pero tampoco de infección. Simplemente estaba ahí, como si estuviera detenida en el tiempo. La muerte de ese hombre quedó grabada en la memoria de la colonia, y lo más curioso es que si visitas su tumba, notarás un detalle perturbador, pues ninguna planta crece cerca de ella. Aclaro que no sé si la historia sea verídica, pero es lo que me contó mi abuelita cuando yo era una niña. Me la repitió 2 veces en mi vida, pero con eso bastó para que la recordara para siempre. Mi tatarabuela decía que cuando era niña se le acercó una señora mientras compraba en el mercado y le regaló un listón rojo bendecido con agua bendita, pues le dijo que eso le iba a servir más adelante. Le contó a mi abuelita que su hermanito lloraba todas las noches sin motivo aparente, y en el pueblo corría el rumor de que una bruja rondaba a los niños. Una noche su hermanito desapareció de su cuna, y por más que lo buscaron no lo encontraban por ningún lado. En medio de la desesperación ella alcanzó a ver algo sobre el techo de la casa, pero siguió buscando hasta que hallaron a su hermanito en un rincón de la casa. Estaba sano y salvo, pero completamente aterrado. Al día siguiente decidió quedarse despierta para descubrir qué perturbaba a su hermano. Ya entrada la noche se dio cuenta de que un animal parecido a un pájaro entró sigilosamente y se acercó al bebé para llevárselo. Entonces con mucho valor se abalanzó contra el animal y decidida tomó el listón rojo y se lo amarró a las patas. Según dijo, aquello impidió que cambiara de forma. Entre todo el ruido su padre se levantó y le dijo a su hija que no se preocupara, que él se haría cargo de la criatura. No quiso contar qué hizo después con aquella cosa, pero sí juró que cuando su abuela murió, pidió que la enterraran con el listón, porque de no hacerlo las brujas vendrían por su alma. Hace 3 años fui a casa de mis primas a ponerles uñas porque se iban de vacaciones. Como su vuelo salía a las 3 de la mañana, preferimos no dormir. Tomamos café y platicamos con mis tíos mientras ellas se alistaban. Llegada la hora, mi tío las llevó al aeropuerto. Nos despedimos y yo me quedé dentro con mi café, mientras mi tía salió a la puerta para verlas partir. De repente me llamó con urgencia. Al salir me señaló hacia un poste que estaba a unos 15 metros de distancia.
Eran casi la 1 de la madrugada y la luz de la calle no era muy intensa, pero aún así logré distinguir algo perturbador, pues una cabra negra estaba erguida sobre sus patas traseras. Al principio pensé que había visto mal, pero la silueta era clara y estaba fija. De inmediato me comenzó un dolor de cabeza insoportable. La cabra nos miraba de frente sin apartar la vista. Por un instante caminé hacia ella, pero mi tía me sujetó del brazo y me hizo entrar rápido a la casa. De golpe me invadió una angustia profunda, unas ganas de llorar que no supe explicar. Minutos antes me sentía tranquila disfrutando de mi café, y ahora todo había cambiado por completo. Mi tía preocupada llamó a mis primas para asegurarse de que hubieran llegado bien al aeropuerto. Ellas estaban por abordar, pero no les contó nada de lo ocurrido para no inquietarlas, y solo les pidió que se cuidaran mucho. Nos quedamos en la sala tratando de encontrar una explicación, hasta que al poco rato mis primas regresaron porque el vuelo había sido cancelado. El próximo vuelo sería al día siguiente por la tarde, lo que significaba perder sus reservaciones, así que decidieron pedir un reembolso. Cuando les contamos lo que vimos al principio lo dudaron, pero confirmé cada detalle de la historia que estaba contando mi tía. Al finalizar mi tía dijo que quizá el viaje no debía realizarse por alguna razón. Nunca hallamos respuesta de lo sucedido. Lo único que recuerdo perfectamente es aquella cabra negra de cabeza grande y cuernos gruesos que nos miraba sin parpadear. Tal vez si la hubiera visto sola ni yo misma me lo creería, pero desgraciadamente la vimos las dos. Hace muchos años mi hermano tenía que levantarse muy temprano para ir a la preparatoria. Salía de casa a las 5 de la mañana y para llegar debía cruzar 2 pueblos. Una mañana iba escuchando música como era su costumbre, cuando de repente las canciones empezaron a distorsionarse como si hubiera interferencia o como si los audífonos estuvieran mal conectados. A lo lejos alcanzó a ver un burro que venía caminando de una forma lenta y pesada. Al prestar atención notó que el animal tenía rasgos diferentes en su rostro, pues tenía una mirada casi humana. De repente y casi de manera imposible se incorporó sobre 2 patas y comenzó a caminar erguido. Mi hermano intentó tragar saliva, pero sintió que no la podía pasar normal, pues dice que fue como si el cuerpo se le paralizara. En mi pueblo existe un mito muy contado entre nosotros, pues se dice que cuando ves algo paranormal te tuerces. Mi hermano, completamente asustado, empezó a rezar mientras continuaba caminando como si nada hubiera ocurrido. Al poco rato el burro volvió a la normalidad, como si aquello jamás hubiera pasado. Después de aquella experiencia, mis padres prefirieron llevarlo en carro hasta la parada del autobús. Yo mismo he caminado por esa calle solitaria y trato de no pensar en lo sucedido, pero la vibra negativa se siente, y más sabiendo que no solo a mi hermano le han pasado cosas extrañas en ese lugar. Les contaré la peor experiencia de mi vida. Fue hace unos años en mi viejo pueblo ubicado en Morelos, y la comparto porque un tío me dijo que lo que vi podría haber sido una bruja. Lo recuerdo perfectamente, pues eran las 11:30 de la noche. Salí al baño que queda algo retirado de la casa. Junto al baño hay un pequeño jardín y el lavamanos. Encendí la luz y al caminar miré hacia el lavamanos. Detrás estaba una señora muy encorvada sosteniendo un palo. Iba cubierta con un manto floreado de un color triste, como si fuera una mezcla de café sucio, y su rostro era pálido y feo. No podía verle su cuerpo completo porque el lavamanos le tapaba la mitad. Sentí mucho miedo, pero la curiosidad pudo más, así que me acerqué un poco para verla de frente, y entonces lo noté. La mujer no tocaba el suelo, parecía flotar.
Los trapos de su vestido no rozaban el piso, y lo peor de todo era que no tenía piernas humanas. Donde deberían estar los pies, había una especie de patas de pájaro, gruesas y resecas. Se me erizó la piel por completo, y sentí que las piernas se me doblaron. En ese momento, y antes de salir corriendo, mis perritos que estaban dentro comenzaron a ladrar con furia y salieron directo hacia donde yo me encontraba. Entré a la casa corriendo y me abracé de mi madre. Lloraba sin poder explicarle lo que había visto del miedo que sentía. Cerraron la puerta y apagaron las luces, y cuando por fin me tranquilicé les conté todo. Después de varios días llevándome con un curandero del pueblo, por fin recuperé mi salud, pero sin duda es el evento más aterrador que he vivido. Cuando mi hijo tenía aproximadamente 20 días de nacido, nos mudamos a la casa de mi madre por comodidad. Yo era muy paranoica y evitaba dormir en la madrugada para vigilar su respiración. Como vivíamos en una zona muy calurosa, no acostumbrábamos tener cortinas y casi siempre dormíamos con la ventana abierta, pero gracias a Dios esa noche la ventana estaba cerrada, pues de lo contrario no quiero imaginar lo que hubiera pasado. Recuerdo que esa semana mi esposo tenía el turno de noche, así que me quedé yo sola con nuestro hijo. La noche de un viernes nuestro bebé estaba muy inquieto, y cuando por fin logró conciliar el sueño, ya serían las 3 de la mañana, pero de repente comenzó a escucharse un sonido como de arañazos en la ventana. Era un chillido insoportable, como tiza raspando un pizarrón verde. Después de eso comenzaron a tocar despacito el vidrio, y con horror decidí levantar la mirada para ver qué era lo que ocasionaba ese sonido, pero casi me desmayo cuando vi a una anciana de aspecto verdaderamente horrible. Simplemente estaba parada del otro lado del cristal, con una sonrisa macabra que dejaba ver la resequedad de su rostro y unos ojos que tenían una clase de brillo animal. De inmediato abracé a mi bebé y recordé que tenía agua bendita junto a la cama. Como pude la tomé y la arrojé hacia la ventana mientras rezaba un Padre Nuestro una y otra vez. Yo estaba rezando dándole la espalda a la ventana, y después de unos minutos cuando giré la cabeza me di cuenta que ya no había nadie. Al día siguiente le conté lo sucedido a mi esposo, y decidimos bautizar a mi hija ese fin de semana, y después de eso aquella anciana nunca más nos volvió a molestar. En un pequeño pueblo enclavado en la sierra de Querétaro, los primos de mi abuelita vivieron una experiencia que ya se cuenta de generación en generación. Era una noche fría y despejada, y tras asistir a una fiesta en el pueblo vecino, regresaban caminando por un camino de tierra, vacío y solitario, flanqueado por árboles cuyas sombras se alargaban de forma inquietante. De repente una densa neblina bajó y envolvió el sendero en un silencio aún más profundo. Entonces el sonido de cascos rompió la quietud, pues un caballo se acercaba entre la niebla. Sobre su lomo venía una figura femenina de largos cabellos negros que caían como un velo cubriéndole el rostro. Los primos intrigados le preguntaron si estaba perdida o necesitaba ayuda, pero no obtuvieron respuesta. El animal se detuvo de golpe, y la mujer permaneció inmóvil, totalmente muda y mirando al frente. Al acercarse con cautela, la niebla se apartó lo justo para revelar la verdad, pues no era una mujer, sino una calavera erguida sobre el caballo, y sus huesos relucieron frente a la luz de la luna. La calavera giró lentamente su cabeza, y aquellas cuencas vacías los fulminaron con una mirada helada. El terror los paralizó por unos momentos, pero cuando lograron moverse salieron despavoridos del lugar, sintiendo que la muerte misma los perseguía entre la neblina. Cuando llegaron a casa cansados y sin aliento, relataron lo ocurrido. Nunca volvieron a ver esa silueta espectral,
y al día de hoy cada vez que la abuelita cuenta la historia, un escalofrío me recorre todo el cuerpo. Esta historia me la contaron mi tío y mi primo, pues ambos vivieron un momento escalofriante hace unos 15 años. En aquel entonces mi tío se había separado de su mujer y siempre ayudaba a sus hermanas cuidando de sus sobrinos. Una de mis tías partió por una semana para visitar a la familia de su marido y le pidió a mi tío que le cuidara la casa. Él aceptó sin pensarlo y todo quedó listo para que estuviera cómodo. Además, mi primo y él acordaron ver un partido de fútbol juntos aquella tarde. La madre de mi primo prometió pasar por su hijo en la noche, así que todo marchaba de manera normal. Al caer la noche y mientras esperaban en la puerta a la madre de mi primo, observaron a lo lejos en la avenida una silueta corriendo en la penumbra. En la distancia parecía una persona, así que siguieron conversando sin darle mayor importancia, pero la figura se acercó y entonces distinguieron claramente que era una cabra. Lo verdaderamente aterrador fue ver cómo esa cabra corría erguida sobre dos patas con un andar torpe pero decidido. Al pasar junto a la casa se detuvo un instante y alzó la cabeza para mirarlos fijamente con ojos inexpresivos. Siguió observándolos mientras avanzaba con el cuello completamente volteado hacia atrás, y en ese momento el miedo los paralizó. 3 minutos después llegó la madre de mi primo, y ambos temblaban casi llorando. Aquella noche mi tío prefirió no quedarse solo en la casa, y se fue con mi otra tía y mi primo. Desde entonces no pudieron dormir tranquilos, pues la imagen de aquella cabra corriendo los perseguía en su mente, y cada vez que recuerdan la historia sienten un escalofrío recorrerles la espalda. Cuando mi papá era joven vio un aterrador perro negro muy grande. Aunque no le pasó nada, dice que fue una experiencia aterradora. Ocurrió de madrugada, entre las 3 y 4 de la mañana, cuando mi padre caminaba hacia una finca cafetalera para entregar unos productos. En el camino se topó con el animal en una carretera de terracería, en un tramo conocido como Pleito de Perros. Así le decían los locales porque allí a menudo se escuchaban ladridos y peleas. Era un paso estrecho con altos muros de tierra en ambos lados, y no había forma de rodearlo. En medio de la vereda vio al perro. Era enorme y peludo con porte de lobo, pero lo más inquietante eran sus ojos rojos, brillantes como brasas ardientes. Estaba echado bloqueando por completo el paso. Mi padre se quedó paralizado sin poder apartar la mirada. Poco a poco retrocedió, siempre mirándolo a los ojos, hasta que logró alejarse lo suficiente como para perderlo de vista. Optó por una vereda diferente, una más larga para llegar a su destino. El miedo, sin embargo, lo acompañó todo el camino. Nunca ocurrió nada más esa noche, pero el susto fue tan grande que aún lo recuerda con nitidez. A ese perro negro lo conocen como la leyenda del Cadejo, o simplemente el perro viejo. Me tocó ver una bruja el 31 de diciembre, hace ya largos 7 años. Era fin de año y ya daban las 12. Estaba con mis primos y mi tía afuera de la casa de mi abuela, pues en aquel entonces aún nos reuníamos todos. Entre el estruendo de la pirotecnia vi primero un bulto en el cielo a muy baja altura. Se lo avisé a mis hermanos y luego a mis primos. Al ver con atención notamos que era una silueta negra que parecía estar sentada pero flotando. Pensamos que sería humo de la pirotecnia, pero al ver que no se movía llamamos a mis tíos y nos dijeron que nos metiéramos por precaución. Ellos y mis abuelos estaban en su propio mundo, así que no hicimos caso y nosotros nos quedamos afuera. A la 1 de la madrugada seguíamos jugando y pensé que aquello quizás seguiría en el mismo lugar,
y al revisar me di cuenta que estaba encima de mi casa, como si esperara pacientemente. Se posó sobre el techo y se quedó varios minutos en el mismo lugar. Mi madre fue a revisar porque mis primos le contaron de lo sucedido, y al acercarse dijo que era solo una lechuza grande y que emitía un sonido entre chillido y silbido, así que solo lo ahuyentó con una escoba. Todo fue gracioso hasta que muy cerca de mí escuché una risa estruendosa. No supe cómo explicarlo porque nadie más la escuchó. En los días siguientes empezaron muchos problemas familiares y terminó sucediendo una separación definitiva entre nosotros. Hasta la fecha parte de la familia ni siquiera se habla. No sé si tuvo relación con aquello, pero yo sé lo que vi aquella noche.